Gracias al auge de la inteligencia artificial, los gigantes tecnológicos están invirtiendo miles de millones en chips como las GPU. Esto ha impulsado a Nvidia a la cima, convirtiéndola, por un breve tiempo, en la empresa más valiosa del mundo. Pero, ¿qué pasa con AMD? Al igual que Nvidia, llevan mucho tiempo diseñando semiconductores y, por lógica, deberían estar dominando el mercado, pero no lo están. De hecho, sus acciones se han desplomado en picada. Desde principios de 2024 hasta principios de 2025, su valor se redujo a la mitad, eliminando casi 200.000 millones de dólares de su capitalización de mercado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que una empresa de GPU está fracasando en plena euforia de la IA? ¿Qué le ocurre a AMD? Para responder a esta pregunta, tenemos que mirar al pasado. En la década de los 2000, AMD se encontraba en una batalla feroz contra Intel. Ambas compañías producían CPU, o unidades centrales de procesamiento, y se habían alternado como líderes del mercado. Pero en ese momento, Intel estaba tomando la delantera. Tenían sus propias fábricas para producir CPU a un menor costo y en mayor volumen que AMD, que dependía de GlobalFoundries. Además, Intel había conseguido importantes alianzas con clientes gigantes como Dell y HP. Pero había algo mucho más siniestro detrás de todo esto. Según reportes, Intel le pagaba miles de millones a sus clientes bajo la mesa para que no usaran productos de AMD. En ese momento, Intel estaba ganando mucho más dinero que su rival y tenía el capital para intentar aplastarlos por completo. Como resultado, AMD presentó varias demandas contra Intel, acusándolos de prácticas anticompetitivas. La Comisión de Comercio Justo de Japón descubrió que Intel, de hecho, estaba pagando descuentos a 5 grandes fabricantes de computadoras japoneses. En su demanda, AMD alegó que Intel había estado pagando a los fabricantes lo que se conocía como descuentos First Dollar, lo que significaba que, si al final del trimestre un cliente alcanzaba el nivel de exclusividad que Intel buscaba, obtendría un descuento retroactivo por cada procesador de Intel que compró en ese periodo. Pero había otro gran problema en su rivalidad. Ambas compañías se dieron cuenta de que una parte creciente del mercado de PC estaba en otra tecnología, las GPU, que eran cruciales para la informática compleja que involucra gráficos, como los videojuegos. Aunque no eran comparables a las GPU independientes, Intel usaba gráficos integrados en sus CPU, así que tenían una ventaja mientras AMD solo fabricaba CPU. AMD tenía que hacer algo. Apenas eran rentables y estaban perdiendo terreno. Entonces, AMD decidió arriesgarse con una gran apuesta. Si te está gustando toda esta información, suscríbete en este canal, dale like al vídeo y activa la campanita para que sigas disfrutando de toda la información que tenemos para ti. Continuamos. La gran apuesta de AMD fue la compra del fabricante canadiense de GPU ATI por una asombrosa suma de $5.40 millones. A través de un comunicado de prensa, AMD declaró que en este entorno informático x86 cada vez más diverso, simplemente añadir más núcleos de CPU a una arquitectura base no será suficiente. Los diseños de procesadores modulares que aprovechen las capacidades de cómputo tanto de la CPU como de la GPU serán esenciales para cumplir con los requisitos de la informática en 2008 y más allá. Esta audaz movida les daría una entrada directa al creciente mercado de las GPU. Pero la mayoría de la gente se mostró muy escéptica. La compra se hizo con dinero que AMD no tenía, y como resultado, casi todo el monto se convirtió en deuda. Para mediados de 2007, su deuda total era casi igual a sus ingresos anuales. Pero las cosas no mejoraron, al contrario. La compañía tuvo una pérdida de $2.80 millones en 2007, ya que su negocio de soluciones informáticas cayó un 12%, incluso con los nuevos productos gráficos de ATI. Los reportes indicaban que la razón principal era la guerra de precios con Intel. Aunque AMD estaba vendiendo más unidades, sus precios de venta promedio estaban cayendo. Luego, en 2008, perdieron otros $2.30 millones. Además, la adquisición de ATI no salió como esperaban. Tuvieron muchos problemas para fusionar las empresas, y las demandas contra Intel eran una distracción masiva. También parecía que habían pagado de más por ATI, que ya tenía sus propios problemas, incluyendo retrasos en sus productos gráficos y la pérdida de su cliente más importante, Motorola. Para 2010, AMD decidió eliminar la marca ATI por completo. La situación era terrible.
A pesar de que técnicamente habían ganado el juicio contra Intel y recibido una compensación de $1,25 mil millones, la empresa seguía en un punto muy crítico. Por suerte, una persona vino a su rescate, la ingeniera Lisa Su. Su tenía una vasta experiencia académica y de campo con semiconductores y chips, habiendo trabajado en empresas como Freescale Semiconductor, IBM y Texas Instruments. En 2012, fue nombrada vicepresidenta senior y gerente general, y poco después ascendió a CEO, en gran parte porque todos los que estaban por encima de ella habían renunciado. Tenía una enorme experiencia, pero también un reto gigantesco. Tenía que volver a poner a AMD en el camino correcto. Afortunadamente, ella tenía la respuesta. De hecho, incluso antes de ser nombrada CEO, ya estaba trabajando para salvar a la compañía. Se dio cuenta de que AMD estaba estancada en un mercado muy estrecho, el de las PC. Y lo peor de todo, ese mercado ya no estaba creciendo. En 2011, los envíos de PC solo crecieron un 0,5%, y para 2013, la cifra se desplomó más de un 10%. AMD estaba encasillada en un mercado que iba en picada, pero Lisa sabía que no tenía por qué ser así. Las CPU y más recientemente, las GPU eran su negocio, y ambas categorías, y los semiconductores en general, tenían un enorme potencial en muchas otras industrias. Ese era el plan de Lisa. Ella comenzó a reunirse con líderes en Microsoft y Sony, con un objetivo claro: diversificar la compañía. El plan era expandirse más allá del estancado mercado de PC hacia industrias en crecimiento, como el mercado de las consolas. Gracias a sus contactos y a su gran visión, logró asegurar que AMD se convirtiera en el cerebro de la nueva generación de consolas, el Xbox One y el PlayStation 4, los cuales tendrían chips personalizados de AMD. Esta era la octava generación de consolas, y la industria estaba en pleno auge. A día de hoy, el Xbox One ha vendido cerca de 58 millones de unidades. Una cifra impresionante, si no fuera porque el PlayStation 4 hectáreas vendido más de 117 millones de unidades. Lo más sorprendente de todo, es que ambas consolas funcionan con chips de AMD. De hecho, se podría argumentar que la gran cantidad de PS4 vendidas fue lo que salvó a AMD de la bancarrota. Cuando Lisa Su se unió a la empresa en 2012, solo el 10% de las ventas de AMD provenían de mercados no relacionados con las PC. Pero en tan solo 3 años, esa cifra se disparó a un 40%, lo que representó un éxito monumental. AMD estaba generando más ganancias y era mucho más estable. Pero en realidad, esto fue solo el comienzo del regreso de AMD. Con el impulso y la estabilidad que obtuvieron, era momento de reconquistar su mercado original, las CPU de computadoras. En 2017, AMD lanzó su siguiente gran marca, Ryzen. Estas nuevas CPU ofrecían un alto rendimiento, un gran número de hilos de procesamiento y una relación calidad-precio inigualable. En solo unos meses, la cuota de mercado de AMD en el sector de las CPU se disparó, y la de Intel comenzó a caer. Las ganancias de AMD por cada venta eran más ajustadas, pero era un precio que estaban dispuestos a pagar para superar a Intel, que, en ese momento, ya estaba entrando en pánico. Intel estaba sufriendo enormes retrasos con sus nuevos chips de 10 nm, que se suponía que saldrían en 2016, pero se retrasaron hasta 2019. Para echarle más sal a la herida de Intel, mientras ellos luchaban por producir sus chips de 10 nm, AMD ya había presentado sus procesadores de 7 nm. Una de las razones clave para este éxito fue el método de fabricación. Intel, que produce sus propios chips en casa, se vio afectado por la lentitud de sus procesos, mientras que AMD había cambiado de GlobalFoundries a TSMC en 2018, una empresa que estaba mucho más avanzada en la producción de chips de 7 nm. Por primera vez en décadas, AMD estaba venciendo a Intel. Lisa Su lo había logrado, y no solo con Ryzen. AMD también se había consolidado como una alternativa más económica y de gran calidad a Nvidia en el mercado de las GPU, ofreciendo un excelente valor por el dinero. Lisa también había retirado a AMD de otros proyectos que solo generaban pérdidas. En noviembre de 2012, el precio de las acciones de AMD estaba tan bajo como $2, pero para el mismo mes de 2020 se había disparado a $92. La historia de AMD nos enseña que mientras unos se enfocan en el presente, otros ya están construyendo el futuro. Si este vídeo te ayudó a entender cómo las grandes empresas piensan a largo plazo, suscríbete y dale like para que no te pierdas ningún vídeo que te ayude a ser un usuario más inteligente.